No entiendo tus quejas, se indignó Yuri temprano en la mañana, preparándose para ir a trabajar. ¿Crees que debería resolver todos los problemas ahora? Has estado postrado en cama durante todo un año y no olvides que soy yo quien mantiene a mi familia. En todo este tiempo no has traído ni un duro a casa y yo no soy ni hierro ni goma. Asumimos deudas juntos al mismo tiempo. No tenía suficiente para esto, luego para aquello, luego para el quinto, luego para el 10º. Por cierto, fue tu idea hipotecar la casa para conseguir un préstamo grande y ahorrar ese dinero para un día lluvioso. O conservarlos por si acaso para la educación de los niños si no pueden entrar en el presupuesto. Tan pronto como me vino a la mente semejante desenfreno. Y si recuerdas, acepté esta aventura. Bueno, ahora ha llegado el llamado día negro. Es hora de salir de deudas y no veo otra opción que vender la casa. Durante todo un año Masa no pudo caminar. Después de una desafortunada caída en condiciones heladas en invierno, no solo quedó discapacitada, sino que también quedó paralizada. Los médicos no dieron ningún pronóstico. La situación fue muy decepcionante. Desafortunadamente, es poco probable que su esposa se recupere alguna vez, afirmó el médico. Hicimos todo lo que pudimos, pero debes entender que necesita cuidados cuidadosos. Debe estar supervisada en todo momento. Si la lleva a casa y no la coloca en una clínica especial, entonces deberá contratarle no solo una enfermera, sino también una enfermera que le aplicará las inyecciones. Yuri no podía creer lo que oía. Todo lo que escucharon del médico sonó como una sentencia de muerte para su familia. Bueno, ¿de qué tipo de enfermeras o enfermeros podríamos hablar cuando en la familia queda el único sostén de la familia? Los niños son adultos desde hace mucho tiempo y no están demasiado interesados en la vida de sus padres. Definitivamente no ayudarán económicamente y Yuri nunca ha tenido muchos ingresos. Vivían juntos y solo gracias a 2 salarios su presupuesto familiar no estaba a punto de estallar. Préstamos, deudas, inestabilidad. Durante muchos años nada cambió en sus vidas. Durante los últimos 6 meses trabajó a tiempo parcial donde pudo, pero todavía no había suficiente dinero. Debido a esto, se peleó no solo con su esposa, sino también con Yuri. No pudo separarse. Si antes siempre tenía la oportunidad de destinar parte de su salario a regalos y pasatiempos decentes, luego de la lesión de su esposa a fin de mes no le quedaba ni un centavo. Todo el dinero del préstamo que pidieron como garantía para la casa se gastó en tratamiento y mantenimiento. Había que saldar las deudas, pero no había dinero. Bueno, ¿cómo vas a resolver el problema?, preguntó Katia en tono insatisfecho. ¿No crees que no solo te esperaré para siempre, sino que también soportaré todo esto? Antes al menos me dabas regalos y flores, ¿pero ahora qué? Ni siquiera he visto una caja tuya de bombones para las fiestas en todo un año, y mucho menos algo más serio. Esto no puede continuar más. Llevaban 10 años saliendo. Y durante este tiempo, Yura nunca encontró la oportunidad de hablar con su esposa. Así tranquilizaba siempre a Katia, que esperaba y esperaba. Que algún día todavía se divorciará y se casará con ella. Pero el propio Yuri no estaba seguro de necesitarlo. Katia estaba lejos de los asuntos domésticos y de la vida familiar. A ella nunca le importó nadie más que ella misma. Cuando Yura vino a verla durante el fin de semana, que supuestamente pasó con amigos caminando, bañándose o pescando, vio cómo vivía. Y esto no lo inspiró en absoluto. Masa es todo lo contrario. Ella siempre revoloteaba tras él y hacía todo solo por él y sus hijos. A lo largo de los años de su matrimonio, ella se levantaba 1 hora más temprano todos los días para prepararle el desayuno. Le preparaba un delicioso almuerzo para el trabajo y se aseguraba de que él siempre tuviera camisetas y calcetines limpios. Masa era una esposa ideal.
Y Katia es una mujer con la que siempre es un placer pasar un buen rato. Cuando las relaciones familiares descendieron al nivel de una convivencia banal bajo el mismo techo, Masa no hizo preguntas innecesarias. Al principio, uno de sus hijos abandonó la casa y entró en un prestigioso instituto de Moscú, y 3 años más tarde lo siguió su hermano mayor. Ya no había nada que los conectara. Pero Yuri no estaba dispuesto a renunciar a la vida a la que estaba acostumbrado y comprendió que era poco probable que Katia le proporcionara las mismas condiciones. Por tanto, vivía en 2 familias. Se las arregló para ocultar sus aventuras tan bien que durante todos los años de sus habituales infidelidades, Masa ni siquiera podía pensar que su marido no le era fiel. Pero tras la lesión todo cambió. Ahora Yuri no solo tenía que trabajar para 2, sino también asumir todas las responsabilidades del hogar. La enfermera que contrató para su esposa solo la atendió a ella y pidió un pago adicional por todo lo demás. ¿Quizás todavía puedas cocinar comida?, preguntó Yuri cuando la contrató. Ningún problema. Por supuesto que puedo. Pero si estás insinuando que cocinaré el doble para que tenga suficiente, entonces esto es solo por un pago adicional, respondió una mujer alta y corpulenta llamada Nadezhda, al ver la mirada perpleja de Igor. Quería ser sarcástico, pero se detuvo a tiempo. Aún así, ella fue la única de todas las personas con las que se comunicó que aceptó tales condiciones y pago. No podía pagar mucho porque no había dinero. Una parte importante del presupuesto se gastó en los servicios de una enfermera, que acudía a Masa 4 veces por semana para ponerle inyecciones. Katia rápidamente se cansó de toda esta situación. No estaba tan celosa del hecho de que Yuri ahora se quedaba a menudo en casa los fines de semana, sino de la falta de incentivos para continuar esta relación. Ella ya no era tan joven. Pero a su edad parecía bastante atractiva y podía encontrar un hombre mucho más digno que él. Necesitaba estabilidad, no esas payasadas y saltos. Antes de que Masa se debilitara, ya lo tenía. Sí, Yuri no era rico y se reunían en su territorio, pero él daba regalos con regularidad. Pagó todas las cuentas. Cuando pasaban tiempo juntos, siempre tenían algo de qué hablar. Y en cierto momento, Katia empezó a pensar cada vez más que él era muy adecuado para ella y que podía casarse con él. Pero ella no iba a convertirse en una esposa típica, bajo ninguna circunstancia. La edad ya no es la misma, y la crianza tampoco. Desde la universidad, había despreciado a los jóvenes que esperaban casarse como maná del cielo para poder pasar al servicio de tiempo completo. ¿Quién de ustedes fue criado solo por sus madres?, dijo una vez en la sala de fumadores con sus compañeros de clase. De nuestras chicas, ninguna es para ti. Busque esposas en algunas universidades que sean más tontas y débiles. Aquí hay otra cosa. Paga la mitad por un apartamento con ellos, paga esto, paga aquello. Esto significa que tenemos igualdad. Y al igual que estar frente a la estufa, una mujer debe hacer todo. Pero es un completo absurdo. Los compañeros estuvieron de acuerdo con Katia, quien siempre tuvo autoridad en el grupo y fue el alma de la empresa. Pero una parte importante de los jóvenes prefirió pasar por alto a ella y a sus amigos. Esto no molestó en absoluto a Katia. Su madre la crió sola y logró criar a una persona completamente digna. Inmediatamente después de graduarse, Katia consiguió un trabajo como economista en una buena empresa. Unos años más tarde pedí una hipoteca. Ella no estaba en contra de la relación. Y antes de Yuri, ella tuvo hombres. Pero la esclavitud doméstica y otros placeres de la vida familiar. Ella no los necesitaba por nada. Los fines de semana prefiero quedarme en casa y leer un libro que estar enojada todo el día, correr a hacer la compra y luego quedarme frente a la estufa, pensó para sí misma. Conoció a Yuri por pura casualidad. Él estaba esperando un autobús a última hora de la tarde y ella llegó a la misma parada. Ella también quería llegar a casa lo antes posible. Esa noche tanto él como ella llegaron tarde al trabajo. Habiendo hablado
Yuri y Katia descubrieron que trabajan en el mismo centro de negocios, solo que en pisos diferentes. Desde entonces empezaron a tomar café juntos a la hora del almuerzo y a ir a la cantina. Y luego empezó a girar. Yuri ni siquiera se dio cuenta de cómo empezó a enamorarse. Katia encontró una opción de relación que le convenía por completo. Nunca acudía a ella sin un ramo o con las manos vacías. Mientras que él no le ha regalado flores a Masa desde hace varios años, pase lo que pase. Nuestros ingresos ya son pequeños y también tenemos que liquidar el préstamo. Pensaba para sí cada mes de marzo al ver hombres con enormes ramos de flores en las calles. Consideraba anormal comprar flores tan caras para su esposa, pero a Katia siempre le regalaba nada menos que rosas. A veces tenía que recurrir a esa misma reserva de emergencia, que estaba reservada para tiempos difíciles y estaba garantizada mediante un préstamo. Masa lo sabía, pero no le dio ninguna importancia. Familia, todo en común, alcancía común. Nunca se atrevió a preguntarle a su marido por qué acepta sumas tan grandes de dinero todos los fines de semana. Lo más probable es que todo salga bien en una reunión con los hombres, pensó para sí misma. No podía permitir la traición ni siquiera en sus pensamientos. Vivieron juntos durante demasiado tiempo, criaron a 2 hijos y su vida fue relativamente feliz. Por supuesto, no sin matices, pero ¿en qué familia no se producen conflictos? Se peleaban muy raramente, siempre intentaban encontrar un entendimiento mutuo. Después de varios años de relación, llegó el momento en que Katia se dio cuenta de que le gustaría más. Las reuniones periódicas ya no le bastaban. Quería que Yuri estuviera con ella todo el tiempo. Cuando ella empezó a hablarle por primera vez de divorciarse de su esposa, él reaccionó de manera muy categórica. Bebé, ¿por qué todas estas formalidades? Nuestros hijos apenas han crecido y van a la universidad. Siempre consideraron que nuestra familia era ideal. ¿Quieres que sufran? Preguntó, claramente pidiendo lástima. Por supuesto, Katia no quería destruir a la familia. Y para que los hijos de Yura y Masa se preocupen. Realmente siempre consideraron a su padre y a su madre una pareja ejemplar. El divorcio de sus padres sería un auténtico golpe para ellos. Pero después de mudarse a Moscú, Iván y Fyodor ya no sentían un apego tan fuerte por sus padres. Tienen sus propios amigos e intereses. Entonces, cuando papá le contó lo sucedido a mamá, ni siquiera se molestaron en venir, papá. Todo esto es, por supuesto, terrible, pero entiéndanos también, por favor. Fedor le habló a Yuri como una persona adulta y consciente. Cuando escuchó su voz, incluso se sorprendió de lo mucho que había cambiado su hijo después de ingresar a la universidad. Estamos en sesión ahora. Tanto yo como Banca también. Físicamente no podemos dejarlo. Todo y venir si nos expulsan. Entonces podremos recuperar solo en la sucursal paga. Pero no tenemos dinero, lo entiendes muy bien. Lo hicimos con tanta dificultad, nos preparamos mucho. Definitivamente vendremos tan pronto como podamos. Pero después de 6 meses, Iván y Fyodor vinieron a visitar a sus padres solo una vez. Después de pasar varios días confinados en la cama y paralizados por su madre y su padre cansado, comenzaron a prepararse para regresar a Moscú. ¿Te vas tan rápido?, preguntó Yuri con sorpresa al ver a sus hijos haciendo las maletas en su habitación. Bueno, sí, papá, es verano. La vida no se detiene. ¿Sabes cuántos puestos de trabajo y diferentes vacantes hay disponibles en Moscú ahora?, respondió Iván. El dinero extra no nos vendría mal, pero de todos modos no tenemos. Y así ganaremos una buena cantidad durante el verano. Quizás sea posible encontrar algún tipo de trabajo permanente que pueda combinarse con estudios para poder pasar de la residencia universitaria al apartamento. ¿Vas a irte así? Pensé que me ayudarías. Yuri estaba realmente confundido por esta reacción de sus hijos. Esperaba más simpatía y compasión de ellos, y esperaba que tomaran al menos alguna parte en la vida de la familia. Pero sus esperanzas no se hicieron realidad. Papá, no te enfades con nosotros, de verdad. Entendemos que tú y tu madre tengan problemas, lo sentimos mucho por ella.
Pero será más fácil para ella si nos expulsan y tenemos que volver a este agujero. Nos quedaremos sin educación, sin trabajo, sin futuro. No creo que esto tenga ningún impacto en la salud de la madre. María apoyó plenamente a sus hijos. Ella les estaba sinceramente agradecida por haber venido a visitarla, pero Yuri estaba muy descontento. No, mira a quien criamos tú y yo, se indignó después de que sus hijos se fueran. Y esta es toda tu educación, por cierto. Y tu madre al mismo tiempo, que constantemente interfería en nuestras vidas con sus lastimosos gemidos. Vanechka esto, Vanechka aquello, oh, Fedenka, no te molestes, la abuela preparará todo ella misma. Esto es a lo que condujo. Crecieron egoístas, solo piensan en ellos mismos, su madre está enferma, su padre se esfuerza mucho en sí mismo. Y llegaron, se quedaron unos días y galoparon de regreso a su capital, solo ellos fueron vistos. Los hijos normales en su lugar tirarían este estudio capital al infierno y regresarían a casa para ayudar a sus padres, pero estos son polvo en sus ojos, como el rocío de Dios. ¿Quizás te calmes?, preguntó María con dureza. Por primera vez desde que estaba postrada en cama, se permitió alzarle la voz a su marido. Ante esto, trató de comportarse con calma, porque sentía un fuerte sentimiento de culpa por su impotencia y por no poder trabajar. Pero el tono en el que habló de sus hijos enfureció mucho a María. No podía permanecer en silencio y no tenía intención de hacerlo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué dije? Yuri estaba indignado. ¿Qué? ¿Realmente te duelen los ojos? ¿Dónde está tu madre? Ella vive a 2 paradas de nosotros. Y durante todo este tiempo ella nunca vino a visitarnos, pero podría, por cierto, venir aquí para cocinar, lavar, limpiar. Ahorraría dinero en tu supuesta enfermera y al menos descansaría un poco de toda esta vida cotidiana de la que no salgo desde hace más de 1 año. ¿O crees que no necesito descansar? Escándalos similares se convirtieron en algo común en su familia. María se sintió muy ofendida por la forma en que Yura criticaba a Valentina Stepanovna. Ya no era una mujer joven. Debido al exceso de peso y otras enfermedades, apenas podía cuidarse sola. Y no explotarla como enfermera. Pero Irina Leonidovna, la madre de Yuri, todavía estaba en los albores de sus fuerzas. Aunque tenían la misma edad que Valentina Stepanovna, Irina Leonidovna no tenía ningún problema de salud. Trabajaba y vivía para su propio placer y simplemente no consideraba necesario ayudar a su familia. Yurik, lo entiendo todo, pero ¿qué quieres de mí? Ella chirrió al teléfono. Cuando Yura le pidió que viniera a ayudar con las tareas del hogar. Ya eres un niño adulto. Tus propios hijos tienen 2 frentes enormes, ¿quieres que tu madre venga a lavarte? No es gracioso. Sí, ella no tenía absolutamente nada que ver con su nuera enferma y anciana. Desde la caída de Irina ante los Solomen, los ha visitado solo 4 veces. Pero en casa ella ni siquiera movía un dedo. Bebió té y asintió con simpatía, pero nunca recibió ninguna ayuda real y concreta de su parte. Incluso cuando Yuri le pidió dinero a su madre para pagar el préstamo, ella se lo negó. En broma, pero al mismo tiempo categóricamente. Mamá, por favor, entiéndeme también, se quejó Yuri. Estoy trabajando, no veo la luz blanca. Pero ahora esto es para toda la vida. Los médicos no dieron ningún pronóstico positivo sobre la salud de Masa. Lo más probable es que nunca más pueda volver a caminar y que deba pagar el préstamo. Apenas puedo mantener a mi familia. Sé que después de la muerte de tu padre todavía tienes algunos ahorros decentes. Ayuda, por favor. Al menos cierra este tema. Intentaré descubrir el resto yo mismo de alguna manera. Aunque no sé si podré soportar todo esto, ya no tengo fuerzas. Hijo, ¿de qué estás hablando? Respondió Irina Leonidovna. ¿Qué ahorros? Sí, no ocultaré el hecho de que después de la muerte de tu padre, heredé algo de dinero. Pero debes entender que mi pensión no es tan grande, pero necesito vivir de alguna manera. Y yo mismo ya no soy joven. Nunca sabes lo que podría necesitar, y sí, recuerda que fui yo quien una vez insistió en que tu padre te comprara una casa separada. Puede que sea pequeña,
aunque sea una casa de 2 habitaciones, pero sigue siendo una casa. Cuando te casaste con Masa, tenías ya tu propia casa separada y, si no la tuvieras, ¿cómo vivirías? Has acumulado deudas, ahora vende la casa y saldala. Y no es necesario que me involucres en esto. Ese mismo día, después de una conversación con su madre, Yuri insinuó por primera vez que quería vender la casa. Masa, pero ya no puedo hacer esto. Estoy cansado de todo esto, sinceramente. Ya casi he decidido que venderé la casa, no veo otra salida. No puedo trabajar como he trabajado todo este año mientras estás postrado en cama. A este paso, pronto me encontraré en la tumba y solo tengo 41 años. No voy a morir, dijo Yuri con dureza. María se sorprendió por lo que estaba diciendo. Estaba confundida y al principio ni siquiera sabía qué responder. Siempre le pareció que su marido era su apoyo y apoyo. Y ahora sentía que él se había convertido en una persona absolutamente extraña e indiferente. A quien solo le interesa el dinero. ¿Qué hay de mí? Preguntó confundida. ¿Dónde iré a vivir? Irás con tu madre. No veo ningún problema en absoluto. Su cabaña es bastante cómoda, ustedes dos caben en ella. Y yo iré con mi madre. Vendré a ayudar y daré dinero. Ya no puedo vivir así. Después de todo, la casa fue comprada con el dinero de mis padres mucho antes de que tú aparecieras en mi vida, así que tengo derecho a decidir por mí mismo cómo gestionarlo. Ni siquiera tengo que consultar contigo. Mi madre no es una persona joven y enferma. Seré una carga para ella y todo. Vivo aquí, estoy registrado aquí y tengo todo el derecho a vivir en esta casa. Y eso es exactamente lo que acabas de registrar, gritó Yuri. Y tienes derecho a vivir aquí exactamente tanto tiempo como te lo permita. Y si todavía no entiendes esto, lo siento mucho. Ella nunca lo había visto así antes. María tuvo la sensación de que su marido había sido sustituido. Enojada, agresiva, se desquita constantemente con ella, aunque ella no tiene la culpa de nada delante de él. Al final, no es culpa mía que seas tan torpe y no cuides tus pasos. Si hubiera caminado con más cuidado, no me habría caído y no habría sufrido heridas tan graves. En general, dije todo. Todavía venderé la casa. Si no te vas de aquí tú mismo, lo venderé contigo. Según la ley, no tienes ningún derecho sobre ello. Soy el único propietario total. Y luego los nuevos inquilinos que compren la casa te echarán. Después de estas palabras, Yuri cerró la puerta con fuerza y se fue a trabajar. Ese día no regresó a casa para pasar la noche y Masa se quedó completamente sola. Padre, ¿has decidido dejarnos sin vivienda? ¿Qué está pasando allí de todos modos? Iván, que llamó a Yuri temprano en la mañana, se indignó por el auricular del teléfono. ¿Has decidido dejar a tu madre enferma a merced del destino? No entiendo cómo es posible esto. Habéis vivido juntos durante tantos años. ¿Por qué mi madre me llama llorando y me dice que la vas a echar de casa? Ya toqué. ¿Por qué de repente todos decidieron que tenían algún derecho a enseñarme sobre la vida? Yuri pensó enojado para sí mismo. Hijo. ¿Viven usted y su hermano en su propio Moscú? Así que sigue con tu vida, respondió Yuri con dureza. Hace tanto tiempo que no eres consciente de nuestros problemas que no tienes ningún derecho a dictarnos qué hacer. Mi casa. Decidí venderlo y lo venderé. Y nadie te deja sin vivienda. Estás registrado con tu abuela y puedes regresar allí en cualquier momento si lo deseas. No interfieras con mi propiedad. Tu madre no tiene nada que ver con ella. Esta casa la pagaron íntegramente mis padres cuando tu madre y yo ni siquiera nos conocíamos. Y en general no les enseñan huevos a las gallinas, así que no quiero escuchar más tus quejas. Yuri tiró el teléfono y golpeó ruidosamente la mesita de noche con el puño. No, ¿te imaginas? Este tonto llamó para enseñarme sobre la vida. Simplemente un descaro escandaloso. Yuri seguía indignado, mirando a Katia, que acababa de abrir los ojos. ¿Pero por qué no pudieron llamar al menos un par de horas después?, se indignó la mujer.
¿Qué clase de descaro es llamar a una herida así en un día libre? Yuri compartió completamente su indignación, por lo que abrazó a Katia con fuerza y luego enterró su rostro en la almohada. Escucha, salgamos de aquí a algún lugar lejano, sugirió. Estoy cansado de este gris y de esta humedad. Vayamos a algún lugar de Krasnodar. O a alguna cálida ciudad turística. Alquilaremos un apartamento allí, alquilaremos el mío y viviremos tranquilos. Gran idea, apoyó Yuri. La única pregunta es de qué viviremos allí. Ah, te lo ruego, ¿crees que allí no hay trabajo? Todo es igual que lo que tenemos aquí. Definitivamente encontraremos algo y por primera vez tendremos suficiente dinero. ¿Vas a vender la casa? Y el importe total se utilizará para saldar deudas. Algo quedará. Pero por primera vez viviremos de este dinero y luego lo resolveremos. A Yuri le gustó la idea de Katia. También pensó que después de vender la casa sería bueno mudarse a algún lugar lejos de esta ciudad, para no escuchar los reproches de su suegra y su esposa. Lo más probable es que ella ya hubiera llamado y Valentín Stepanovna se hubiera quejado, por lo que pronto él también tendría que recibir un informe de ella. Y Yuri no se equivocó. Al llegar a casa, ella ya estaba sentada a la mesa de la cocina y mirándolo como un lobo. ¿Cómo te atreves a ir a algún lugar por la noche y dejar a mi chica sola? Dijo Valentina Stepanovna en tono indignado. ¿Entiendes en general que ella es una persona discapacitada, una persona incompetente? A ella le podía pasar cualquier cosa, ni vergüenza ni conciencia. Y tuve que conducir por toda la ciudad y, por cierto, me dolían las piernas. Egoísta y ágil, ¿qué más hay que buscar, sin vergüenza, sin conciencia? Entonces, si soy tan egoísta, entonces toma a tu hija y sal de mi casa. Intentó hablar con ella con calma, pero aún así rompió a gritar. No recuerdo que cuando tu hija se casó conmigo y se mudó a la casa que compraron mis padres, me considerabas un egoísta. Todo estaba bien entonces. Y ahora que solo pregunto. Apoyo y ayuda básica, porque no puedo afrontar las circunstancias de la vida en las que me encuentro. De repente me volví egoísta. Excelente posición, Valentina Stepanovna. Simplemente bravo. Has sido un solitario toda tu vida, ¿a quién se lo estás contando? Le gritó la mujer. Y aquí no tiene sentido hablarme en voz alta. Yo también puedo gritar tan fuerte que te quedarás sordo, ¿sabes? Viviste sin pensar en nada, solo gracias a mi Masenka. Ella siempre hizo de todo. Y ella cocinará y limpiará, y los niños y toda la casa. No has movido un dedo en toda tu vida. Simplemente iba a mi trabajo, pero los fines de semana con amigos siempre estaba dando vueltas por algún lado, y tal vez incluso peor. Entonces ella en realidad es una esposa. ¿Quién se encarga de limpiar y cocinar la casa, o qué? Mira que. Su esposa se lo debe. Por supuesto, tal vez las esposas le deban algo a esos hombres que alimentan a toda la familia. Pero no para ti. Has estado recibiendo centavos toda tu vida. No tienes nada detrás de tu alma. Incluso para pagar las deudas hay que quitarse la última camisa y quedarse sin techo. También un hombre para mí. Tenía muchas ganas de golpearla, pero se contuvo. Después de calmarse un poco, Yuri se sentó en un taburete frente a Valentina Stepanovna y la invitó a hablar como adultos. ¿Por qué hablar contigo? Ella lo miró con cara de enfado. Vete a la mierda. Es todo como él mismo, todo el mundo le debe todo y es un santo. Valentina Stepanovna. Nunca dije que nadie me debe nada, y que soy un santo, más aún. Yuri intentó hablar con calma, pero debido a la ira que hervía en su interior le resultaba difícil. Solo dije lo que haría y nada más. ¿Por qué esto provocó una agresión tan aguda en todos? ¿No tengo derecho a disponer de mi propiedad de forma independiente? ¿O te debo algo? Tenga en cuenta que en las familias normales tanto el marido como la mujer siempre trabajan, y durante el último año he sido el único que ha trabajado duro. Entiendo que las situaciones en la vida son diferentes. Y esto nos pasó a nosotros y nadie tiene la culpa de ello. Pero ¿por qué no tengo derecho a liberarme de esta carga? Tan pronto como queda discapacitada,
inmediatamente la consideras una carga. ¿Y si esto te pasara a ti? Masenka nunca te abandonaría, de eso estoy segura, ¿y tú? ¿Por qué hablar contigo? Vende tu choza y mañana me llevaré a mi hija de aquí. Le pediré a alguien que me ayude con el transporte. Ni siquiera en una silla podré llevarla a casa solo. No hay problema, puedo ayudar, dijo Yuri con calma. Se alegró de que la situación finalmente comenzara a resolverse a su favor. Solo tenga en cuenta que ella no irá a ninguna oficina de pasaportes. Así que véndelo con ella y algún día se registrará conmigo. No tiene sentido molestarla ahora. Está bien, estoy de acuerdo. Ni siquiera se le ocurrió indignarse ni exigirle nada a Masa. Lo único que era realmente importante para él era que los compradores potenciales no vieran a la esposa de una persona discapacitada. No necesita pedirle permiso, ya que la propiedad no se adquiere conjuntamente. Y en otro contexto, es poco probable que le pregunten por su esposa. Al día siguiente, Yuri ayudó a Masa a empacar las cosas y la llevó a casa de Valentina Stepanovna. «Mamá, ¿cómo puede ser esto?», preguntó la confundida Masa con lágrimas en los ojos. «Hasta hace poco pensé que no me echaría, ¿cómo pudo hacerme esto?». «Hija, no llores, por favor», la tranquilizó Valentina Stepanovna. «No deberías estar nervioso. Necesitamos pensar en la salud. Y él, lo admito, hace lo que quiere, ¿qué nos importa? Él no quiere preocuparse, ayudar y apoyar, que así sea. Podemos vivir bien sin él. Que salde sus deudas y se ponga a cuatro patas». «Mamá, no le daré el divorcio», dijo Masa con dureza. «No quiero que nos separemos de él por completo. Se enojará y volverá. Pedirá perdón, estoy seguro. Entonces parece que él no te pidió el divorcio. Y créanme, no me lo preguntará. Pero si yo fuera usted, me divorciaría de él», dijo con dureza Valentina Stepanovna. «¿Por qué necesitas un hombre así? Basta ver cómo se comporta, lo que se permite, ¿está siquiera seguro de que no está teniendo una aventura con alguien aparte? Se comporta de forma muy independiente. Es como si hubiera un lugar a donde ir». «Mamá, ¿qué estás haciendo realmente?». Masa estaba indignada. «¿Qué tonterías se te ocurren? Ni siquiera quiero oír nada al respecto. Yura siempre me ha sido fiel. Es muy difícil para él. Así que los dos vivíamos y parecíamos vivir bien. Y ahora es el único que queda, ¿crees que es fácil?». Le pidió dinero a su madre para pagar sus deudas, pero ella no se lo dio. Aunque recibió toda la herencia de su padre. No le escribió ni un centavo. Sí, tu Yura quiere muchas cosas. Masa, míralo desde fuera. Hombre, 41 años, Nicola, granjero, irresponsable. No hay trabajo normal. Sí, siempre ha sido así, es que por amor no ves tu realidad. Tus sentimientos te han cegado toda tu vida. Y cuando sucedió algo como esto, todo encajó inmediatamente, pero simplemente no quieres darte cuenta. María estaba tan enferma emocionalmente que no podía pensar en nada más que en su relación con Yura. ¿Realmente la dejará después de tantos años juntos? ¿Realmente la dejará a merced del destino? Tenía muchas ganas de creer que, a pesar de la venta de la casa, él vendrá a verla con regularidad y la cuidará, como lo hizo todo el año anterior. Esperaba que todo lo que dijera fuera en el calor del momento. Pero cada día se hacía más evidente que Yura no iba a mantener a su esposa. Durante varios meses nunca la visitó ni la llamó. Ella decidió no alejarse de esta situación y lo llamó ella misma. «¿Cómo llamas? ¿Qué necesitas de mí?». Yuri gritó al teléfono. «Realmente no está claro que si durante tanto tiempo nunca te llamé ni te visité, no quiero comunicarme contigo ahora, ¿es realmente tan difícil de entender?». «Quería saber cómo estabas», respondió Masa entre lágrimas. «Bueno, pregunta por qué no vienes a verme y no llamas». Pensé. Pero él no la dejó terminar. Yuri no quería darle ninguna explicación. Ya había encontrado un comprador para la casa y solo pensaba en cómo salir de esta ciudad lo más rápido posible. Después de recuperarse, se disculpó con Masa y una vez más se refirió al cansancio. «Lo siento, eso no es lo que quería decir».
En general, no quería ofenderte de ninguna manera. Por favor, no me malinterpretes. He estado muy, muy cansado durante el año pasado. No voy a dejarte y divorciarte. Hemos vivido juntos durante tantos años y esto es completamente inútil. Justo. Quiero descansar y estar solo. Después de despedirse de Yuri, Masa colgó. Se alegró de oír su voz después de tantos meses. Los hijos llamaban 3 veces por semana, y no una vez al mes, y solo con promesa, como ocurría antes. Si la condición física de Masa no mejoró, gracias al apoyo de su madre y sus hijos, se sintió mucho mejor mentalmente. Necesitamos proponerle algún pasatiempo, dijo Valentina Stepanovna. Parece que solías tejer bien. Mamá, estás bromeando, respondió Masa sonriendo. Bueno, ¿cuándo fue esto? ¿Aún estás en la escuela? Hace 100 años. Hace 100 años. Que no tengo agujas de tejer en la mano. Es poco probable que pueda tejer al menos un calcetín sin cometer errores. Pero ya veremos. Ese mismo día Valentina Stepanovna se dirigió con dificultad al mercado y compró agujas de tejer de lana para su hija. Masa regresó con su otrora amado. Sino a un asunto olvidado hacía mucho tiempo y se dio cuenta de que no había olvidado nada. Bueno, ya ves, estabas preocupada, dijo Valentina Stepanovna, sonriendo. Ahora nos prepararé un poco de té. A pesar de su cansancio y sus problemas de salud, disfrutaba mucho cuidando a su hija enferma. Después de mudarse, la necesidad de una enfermera desapareció repentinamente. La enfermera tampoco era necesaria. Valentina Stepanovna hizo frente a las inyecciones, lo que a Masa le hizo muy feliz. Siempre se sentía avergonzada por los extraños en la casa. Ella no se sentía segura. Y una vez bajo el ala de su madre, su estado psicológico fue mejorando gradualmente. Para escapar de alguna manera del aburrimiento diario, María comenzó a escribir blogs en Internet, donde inspiraba a personas discapacitadas como ella a disfrutar de la vida y luchar por algo. Unas semanas más tarde, Yuri cerró el trato para vender la casa. Nos vamos, le dijo a Irina Leonidovna el día de la inscripción. Mañana saldaré todas mis deudas y finalmente podré descansar. ¿Quiénes somos? Preguntó sorprendida. Vamos, cuéntale a tu madre lo que estás haciendo, ¿a dónde vas? Nosotros, mamá, somos mi amiga Katia y yo. Decidimos vivir temporalmente en Krasnodar. Hijo, estoy sorprendido, estoy tan sorprendido. Irina Leonidovna miró a su hijo con los ojos muy abiertos. ¿Qué pasa con Masa? ¿Estás pensando en divorciarte de ella? Mamá, ¿por qué todas estas formalidades? Divorciarse, dices lo mismo. No, no vivimos juntos de todos modos. Pero evadir a las autoridades y completar documentos no es la mejor idea. Y no olvides que está discapacitada. También es posible que me obliguen a pagarle una pensión alimenticia, por lo que el divorcio y los litigios claramente no están incluidos en mis planes. ¿Qué pasa con Iván y Fedor? ¿A dónde vendrán ahora cuando tengan vacaciones? ¿Ya no estás en casa? Ellos irán a su lugar de registro, o tú puedes albergarlos en tu casa, por la bondad de tu corazón. Mamá, ¿qué me importan a mí? Hace mucho que no piensan en nosotros, pero tengo que pensar en ellos. Lo bueno es que no se ajustan al cuello. Se fueron a su capital y no salen de allí, y gracias por eso. ¿Vas a estar fuera por mucho tiempo, hijo? Aún no lo sé, mamá. Solo quiero vivir en una ciudad cálida y hermosa por un tiempo. ¿Tengo derecho a hacer esto o no? Si tengo suerte y consigo encontrar trabajo allí, me quedaré allí para siempre. Vendrás a visitarnos, pero debes entender que ni una palabra a Masa ni a su madre sobre dónde y con quién fui. No necesitamos escándalos ni enfrentamientos. ¿Y esta mujer es tuya, no quiere realmente convertirse en tu esposa legal? ¿Estás satisfecha con este estatus de amiga de toda la vida? No lo sé, mamá, sinceramente. Ella y yo solo hablamos de esto un par de veces como máximo. Como ella no insiste en nada, significa que todo le conviene. Bueno, como comprenderás, definitivamente no me casaré con ella.
Irina Leonidovna no preguntó cuánto tiempo llevaba Yura engañando a Masa. No quería provocar a su hijo y no se consideraba con derecho a inmiscuirse en la vida personal de un adulto. Unos días después, Yuri compró entradas. Katia alquiló su apartamento y volaron a Krasnodar. Nunca antes se había sentido tan ligero y libre. Finalmente, se deshizo de los grilletes a los que había estado encadenado durante todo un año. Al llegar a Krasnodar, alquilaron un modesto apartamento de una habitación. La primera vez es suficiente y luego decidiremos qué y cómo, dijo Katia sonriendo. Estaba muy contenta de que finalmente estuvieran solos. La familia de Yuri ya no aparecía en el horizonte. Y no tenían que esconderse y reunirse solo en determinados días. Masa apenas recordaba a Yura. Un día se sorprendió pensando que hacía varios meses que no pensaba en él. Su enojo por la venta de la casa y su acción pasó. Él nunca apareció en su vida y ella tampoco consideró necesario llamarlo. En el fondo, ella todavía lo amaba y tenía miedo de escuchar la misma voz grosera e indiferente. Igual que cuando lo llamé para saber cómo estaba. Iván y Fedor estaban indignados por la acción de su padre. Mientras estaban en Moscú, Masa les contó brevemente, y cuando llegaron y empezaron a hacer preguntas, tuvieron que decir toda la verdad. «¿Qué monstruo es nuestro padre?», dijo Fedya enojado. «No sé tú, Van, pero yo no quiero conocerlo más, ¿cómo pudo siquiera hacer esto?». «No juzguéis, para que no seáis juzgados», le respondió su hermano. «No sabes lo que harías en su lugar. Pero definitivamente no dejaría a mi esposa discapacitada, no es humano». «Está bien, basta. Mamá se enojará si escucha nuestra conversación. Acordemos que fingiremos tener una actitud neutral hacia él, sin negatividad, para no molestar a mi madre». «Está bien, estoy de acuerdo. En general, es mejor no hablar de tu padre delante de ella. Que haga lo que quiera. Ya somos adultos, no lo necesitamos. Sobreviviremos sin él, y este». Comunicación paternal de corazón a corazón, que ya ocurría como máximo una vez al mes. Y nunca tuvimos una relación particularmente estrecha con mi abuela. Lo que es verdad es verdad. Cuando nacieron sus nietos, Irina Leonidovna todavía trabajaba a toda velocidad, llevaba pañales insuficientes y tenía la frente abierta. Cuando se enteró de que se había convertido en abuela, dijo en tono de broma: «No te atrevas a llamarme así en público. Todavía soy joven y tengo toda la vida por delante, y aquí están ustedes, estas abuelas». Lo dijo en un tono alegre y juguetón, pero también había algo de verdad en ello. No quería en absoluto asociarse con sus nietos, ni tampoco quería admitir que los años ya no eran los mismos. Irina Leonidovna siempre ha sido una gran admiradora del estilo de vida secular. Regularmente encontraba y asistía a eventos interesantes, hacía excursiones a otras ciudades y hablaba con amigos. No tenía tiempo para preocuparse por los niños pequeños, pero Valentina Stepanovna, por el contrario, siempre ayudó a su hija. Cuando los niños eran muy pequeños, ella venía a visitarlos regularmente para cuidarlos. Cuando crecieron, los llevó al jardín de infantes y luego los recogió de la escuela. «Mamá, si no fuera por ti, no sé cómo criaría a mis hijos», le dijo una vez Masa. «Si usted no hubiera participado tan activamente en la vida de sus nietos, yo simplemente no habría podido arreglárselas. Ya sabes qué tipo de trabajo tenemos ahora. Sería imposible para mí estar dividida entre mi familia y los viajes regulares a la oficina». Valentina Stepanovna se alegró al oír estas palabras. Ella entendió que la vida para los niños era mucho más difícil de lo que lo era para ellos en algún momento. No hay estabilidad, es muy difícil encontrar trabajo, e incluso con buena educación, experiencia y habilidades, puedes terminar en la calle en cualquier momento. Ahorrar para un apartamento o comprar un coche estaba fuera de discusión. La vida moderna es tan cara que Dios no quiera que haya suficiente para ella, como dicen, sin florituras. Amaba mucho a su hija y siempre trató de apoyarla, aunque nunca aprobó su elección, siempre trató de comportarse de manera muy educada y correcta con Yuri. Al mirar a la Masa actual, realmente quería creer que algún día definitivamente se recuperaría. Ahora tenía aún más miedo por su hija, que había perdido el apoyo y el apoyo de su marido.
A diferencia de Masa, Valentina Stepanovna entendió que Yuri no piensan volver a su antigua vida y menos aún cuidar de su esposa enferma. Estaba preocupada por su hija, pero creía en lo mejor y ni siquiera imaginaba el terrible destino que le esperaba. Con razón se dice que los problemas nunca llegan solos. Y Valentina Stepanovna quedó convencida de ello con el ejemplo de su familia. En lugar de las mejoras esperadas que habían esperado durante muchos años, escucharon un diagnóstico aún más terrible. Este golpe fue tan fuerte para Valentina Petrovna que no podía imaginar que, literalmente, en unos meses le aguardaría el siguiente. 3 años después. Hijo, hola. Yuri escuchó la voz de Irina Leonidovna al teléfono. Tengo algunas noticias no tan buenas para ti. Tienes que venir a la ciudad urgentemente. Mamá, ¿puedes decirme qué pasó?, preguntó. No puedo simplemente ir y venir. De hecho estoy trabajando. Desde hace 3 años, Yura y Katia viven en Krasnodar. El hombre consiguió un trabajo como asistente de programador, lo que le permitió aumentar significativamente sus ingresos en comparación con trabajos anteriores en su ciudad natal. Katia también encontró trabajo casi inmediatamente después de mudarse. Alquilaron un apartamento para 2 y Yuri nunca se había sentido tan libre. Katia no hizo nada en la casa. No invertí de ninguna manera en su convivencia. No exigió nada. Solo después de vivir con ella Yuri finalmente comprendió qué tipo de relación había soñado toda su vida. Desde que se mudó, nunca regresó a su ciudad natal, pero llamaba regularmente a Irina Leonidovna. Su madre siempre fue la persona más cercana a él, y ninguna circunstancia ni las largas distancias podían convertirse en un obstáculo para su comunicación. Cuando supo que su hijo no quería regresar a su ciudad natal, no intenté persuadirlo. Un adulto puede decidir por sí mismo dónde vivir. Irina Leonidovna siempre estuvo centrada en su propia vida y nunca se involucró en la de otra persona. Durante todo este tiempo, Yuri nunca preguntó sobre el destino de Masa. Al principio, Irina Leonidovna intentó contarle sobre su esposa cuando se llamaron, pero en cierto momento, Yuri se lo prohibió. Mamá, no voy a volver al pasado. Por eso la vida de Masa no me interesa en absoluto, dijo entonces, como si fuera tajante. Además, hay alguien que la cuida, así que creo que no le debo nada. Pero él tampoco se divorció de ella. No le vio ningún sentido. La propia Masa tampoco insistió en el divorcio. La última vez que se comunicaron fue hace exactamente 3 años, cuando él estaba vendiendo la casa. Desde entonces nunca volvieron a hablar por teléfono. Yuri no vio ningún sentido en esto. No había nada de qué hablar y no había necesidad de hablar con ellos. Algún tiempo después de mudarse, cambió su número de teléfono y se lo dio solo a su madre. Incluso rompió relaciones con sus propios hijos. Masa murió, dijo Irina Leonidovna en voz baja, y mi consejo para ti. Ven al funeral porque allí también habrá algo para ti. Mamá, no te entiendo, ¿de qué estás hablando? Yuri estaba irritado por este misterio. Su madre claramente no le estaba diciendo nada y él no quería ir a ningún lado así sin más. Para ello necesitaba ausentarse del trabajo y perder al menos unos días, y ya estaba muy cansado. Por tanto, cualquier movimiento corporal innecesario era una auténtica tortura para él. Yura, pero traté de contarte sobre Masa. Tú mismo no quisiste escuchar. Si te lo dijera regularmente, lo sabrías, pero ahora no puedes decirlo en unas pocas palabras. Por eso te pido que vengas. Pero no necesito unas pocas palabras. Dígalo como es. De lo contrario no iré a ningún lado, mamá. En serio, ¿qué clase de jardín de infancia es este? Y un misterio absolutamente innecesario. Sinceramente, no entiendo por qué debería dejarlo todo y venir al funeral de una persona con la que hace mucho tiempo que nada me conecta. Además, estarán presentes Valentina Stepanovna, Iván y Fedor. Y como sabes, no tenemos la mejor relación con ellos, por decirlo suavemente. Está bien, escucha, tienes que venir por la herencia. Espero que este sea un argumento lo suficientemente fuerte para usted. No me hagas reír, mamá, ¿qué otra herencia? Masa no tenía ni un centavo a su nombre.
En general, me sorprendió que ella no se divorciara de mí y exigiera una pensión alimenticia para su discapacidad. ¿Cómo llegaban a fin de mes allí? Yura, no sabes mucho. Durante los 3 años que estuviste fuera de la ciudad. Muchas cosas han cambiado y tu Masa dejó de ser mendiga un año después de que te fuiste. Ella es una estrella local aquí, y no solo local. Encuéntrelo en internet. Tiene su propio blog. Se llama La discapacidad no es un umbral. Mira, lee. Ni siquiera puedes imaginar cuánto dinero ganó con un anuncio. Sin mencionar que creó su propia marca de ropa de punto, que vendía online. Ella también tenía muchos contratos con la televisión local, así que Yura. Así son las cosas. No estás oficialmente divorciada, ¿verdad? Entonces eres el heredero legítimo. Le aconsejo que venga y declare inmediatamente sus derechos, de lo contrario, corre el riesgo de enfrentarse a Iván y Fedor en los tribunales. Son herederos como tú. Después de colgar el teléfono, Yuri inmediatamente se conectó y quedó sorprendido por lo que vio. No utilizaba las redes sociales en su vida diaria. Y rara vez pasaba tiempo frente a la computadora. Ya tenía suficiente de esto en el trabajo. A veces tenía que sentarse frente a su computadora portátil durante horas seguidas, lo que lo agotaba enormemente. Después de un trabajo tan activo, a menudo le dolía la cabeza, por lo que los fines de semana y en su tiempo libre Yuri evitaba Internet. Leyó el blog de Masa y no podía creer lo que veía. No solo publicaba publicaciones y fotografías con regularidad, sino que también hacía vídeos. Aquí ella intenta levantarse sola de la cama, aquí se maquilla y elige ropa con la ayuda de su madre, come, bebe, camina. Este blog fue toda su vida. Masa no podía permanecer mucho tiempo en un vacío social e informativo. Y así, cuando se mudó con su madre, al quedarse sin el apoyo de su marido, decidió crear un blog. Esto la ayudó a afrontar el estrés. No se sentía tan sola y vacía. Con el tiempo, Masa encontró personas con ideas afines. Al principio, la contrataron personas discapacitadas como ella, que se encontraban en una situación similar por motivos completamente diferentes. Pero después de un tiempo, entre sus suscriptores aparecieron personas absolutamente sanas físicamente, quienes le expresaron admiración porque, a pesar de una grave lesión, no se rindió y pudo seguir adelante con su vida. Poco a poco el blog se fue convirtiendo en un negocio. Y todo iba tan bien que Masa no podía creer que recientemente había vivido en condiciones extremadamente hacinadas y que su marido tenía que trabajar en varios trabajos para poder alimentar a la familia solo sin él. Salario de su esposa. Un año después, el dinero dejó de ser un problema grave para Masa. Lanzó su propio curso, creó una marca de ropa de punto y vendió artículos hechos a mano en pedidos individuales por mucho dinero. Todo iba tan bien que apenas podía creer que todo esto le estuviera pasando a ella. El golpe vino de donde no lo esperaba en absoluto. Durante el siguiente examen, después de pasar las pruebas, Masa recibió un diagnóstico terrible y decepcionante. Le diagnosticaron cáncer. Al principio, no podía creer lo que oía cuando el médico le dijo que la discapacidad no era lo único que tenía que afrontar en la vida. Masa estaba segura de que después de una caída tan grave y sus consecuencias, el destino le sería favorable. Pero todo resultó ser exactamente al revés. Los médicos lucharon por su vida durante varios meses, pero la enfermedad progresó rápidamente. Un papel importante en un resultado tan trágico lo jugó el hecho de que Masa tuvo que mezclar aquellos medicamentos de los que no podía prescindir debido a una lesión y quimioterapia. Ella se desvanecía literalmente ante nuestros ojos y Valentina Stepanovna no podía hacer nada al respecto. En el último día de su vida, ella no era la única que estaba de guardia cerca de la sala. Toda una multitud de fans de Masa, con quienes compartió abiertamente los detalles de su enfermedad, vinieron a visitarla y apoyarla. Escuchó sus gritos a través de la ventana y, con la ayuda de su madre, incluso pudo mirar hacia afuera y saludarlos. Y por la tarde ella murió. El corazón de Valentina Stepanovna se hundió de dolor. Al llegar a casa, se desplomó en la cama y empezó a sollozar, ¿pero por qué ella? Después de todo, la vida apenas comenzaba a mejorar.
Era tan injusto, pensó para sí misma, repasando mentalmente lo que necesitaba para decirles a sus nietos que su madre ya no existía. También llamó a Yura, con quien no se había comunicado durante 3 años enteros, pero en lugar de los pitidos esperados escuchó que ese suscriptor no existía. Se dio cuenta de que había cambiado su número de teléfono, y al día siguiente Valentina Stepanovna. Llamé a Irina Leonidovna. Lo sé todo, dijo cuando escuchó la triste noticia por teléfono. Su hija es una celebridad local. Me parece que ya lo sabe toda la ciudad. Bueno, no creo que todo el mundo lo sepa directamente, pero los fans más devotos del trabajo de Masenka ya lo saben. Habló con dificultad, conteniendo las lágrimas. Por favor, díselo a Yura también. Después de todo, él todavía está allí y no será bueno si ni siquiera lo invitamos al funeral. Por supuesto que te lo haré saber. Irina Leonidovna llamó a su hijo inmediatamente después de terminar la conversación con Valentina Stepanovna. Yuri se sorprendió no tanto por lo que escuchó, sino por lo que se había convertido su esposa. Ni siquiera podía imaginar que Maska fuera tan capaz. Me pregunto por qué no se le ocurrió algo como esto antes. Entonces no tendría que vivir en la pobreza durante tantos años, pensó para sí mismo. Pero luego me calmé y, volviendo en sí, recordé que el blog de Masa con suscriptores apareció solo gracias a su discapacidad. Su original programa de apoyo psicológico también se basa en el trauma. Resulta que es más rentable para las personas discapacitadas que para las sanas. Mira cuánto dinero puedes ganar, pasó por su cabeza. Yuri ya ha emitido billetes. En un día volará a su ciudad natal para asistir al funeral de Masa. Cuando Katia se enteró de esto, también se sorprendió mucho. Pero, siendo una persona pragmática y cínica, inmediatamente empezó a decirle a su marido que no desaprovechara su oportunidad. Yura, compórtate decentemente allí, de lo contrario no verás tu herencia como tus oídos, le dijo a su marido, mientras lo preparaba para el viaje. Pon cara triste. Haré algo, pero ni siquiera puedo imaginar cómo me encontraré con Valentina Stepanovna y sus hijos. No estuve en sus vidas durante 3 años completos. No ayudé a Masa y, para ser honesto, cambié mi número de teléfono específicamente para que no me llamaran. Sí, lo sabes todo tú mismo. Bueno, qué pequeña eres, por Dios, Katia levantó las manos. Pretender. Di que todo este tiempo has sido consciente de tus acciones. Una trenza de alguna que otra tontería, pero al final. Se puede decir que al menos viviste en un monasterio todo este tiempo. Si te comportas correctamente te creerán, ni lo dudes. Y tu madre nunca te delatará. Ella se llamó a sí misma. Por cierto, ella no es tonta y no extrañará la suya. Así es, así debe ser. Abordó el avión con el alma apesadumbrada. Había pasado mucho tiempo desde que había sentido tales emociones, pero no era arrepentimiento ni siquiera nostalgia. Se sorprendió con una sensación tan extraña y desagradable de algún tipo de malentendido porque ella logró el éxito solo después de que él la dejó. Incluso no entendió que en la época de su juventud tales oportunidades aún no existían. Estaba enojado precisamente con la modernidad. En particular, el hecho de que durante todo un año trabajó como un infierno, sin días libres y sin días libres, y ella colgaba de su cuello como una enorme piedra pesada. Si ella hubiera encontrado inmediatamente una manera de ganar dinero como este, entonces él no habría tenido que gastar dinero del crédito y vender la casa. Seguirían viviendo felices. Nunca pensó que había gastado una parte importante del dinero de la reserva de crédito en Katia. Sus regalos, restaurantes, comida a domicilio, bebidas caras. Consideró que la razón de su esclavitud era la debilidad de la máquina. Tampoco pensó en el hecho de que él mismo podría encontrarse fácilmente en la misma situación, porque nadie está inmune a las lesiones, como otras circunstancias de la vida. Al salir del aeropuerto, inmediatamente tomó un taxi y se dirigió a la casa de su madre. Después de vivir en Krasnodar, miró a su país natal. Nunca le había parecido un lugar atractivo. Pero hasta ese momento, Yuri no prestó tanta atención a esto. Ahora notó todos los defectos, incluso los más insignificantes. Muchas cosas llamaron su atención,
la mayoría cosas que nunca antes había notado. Al llegar a la casa, llamó al apartamento y vio a Irina Leonidovna en la puerta. Él inmediatamente la abrazó con fuerza. «Mamá, te extrañé mucho», dijo Yuri, notando lágrimas en sus ojos. «Yo también, hijo, yo también». No mintió sobre eso. Estaba realmente muy feliz de verla. Pero a los pocos días tuvo que encontrarse con personas que a él mismo no le gustaban y que no querían verlo. Pero era necesario y tenía que prepararse mentalmente. No esperaba tal reacción por parte de su suegra y sus hijos. Yuri pensó que percibirían su apariencia de manera diferente. Se comportaron de manera extraña en el funeral. Yuri dijo pensativamente cuando él e Irina Leonidovna llegaron a casa. «Pensé que las cosas serían mucho peores». «Hijo, ¿por qué piensas tan mal de la gente?», respondió Irina Leonidovna. «Están de luto. ¿Por qué todas estas peleas y desacuerdos? Y además todo está claro desde hace tiempo y todo el mundo tiene derecho a venir a despedirse. En general, para que lo sepas, no se invita a nadie a funerales ni velorios. Siempre viene gente que quiere despedirse y para quien es importante». Durante todo el funeral y el velorio, Valentina Stepanovna no le dijo una palabra a Yuri. Cuando lo vio, lo saludó cortésmente y se hizo a un lado, como demostrando que eran hermanastros desde hacía mucho tiempo, pero también observando las reglas básicas de la cortesía. Los hijos se comportaron exactamente de la misma manera. Iván y Fyodor solo saludaron a su padre con la cabeza cuando entró al salón funerario y nunca se acercaron a él para hablar. Con el paso de los años, se había convertido en un completo desconocido para ellos. Ni siquiera le tenían un respeto básico, pero no demostraron su actitud en público. «Mamá, quería preguntar», continuó Yuri, «¿quién es este tipo que estaba junto a Valentina Stepanovna? Nunca lo había visto antes. También algún tipo de pariente de Maskin. Este es su padre. No sé por qué vino. Lo más probable es que la herencia también le persiga. La última vez que vio a su hija fue cuando ella aún era. Y cuando ella murió, él apareció. Pero Valentina se lo dijo a todos. Cuando ella llamó y pidió invitarte al funeral, después de todo, eres el marido oficial de Maskin, habéis vivido juntos durante tantos años». «Sí, mamá, todo esto es, por supuesto, maravilloso», y hasta puse cara de tristeza y todo eso. «Pero ¿qué haremos con la herencia? ¿No estás sugiriendo que me quede aquí 6 meses esperando hasta poder asumir el mando? Me gustaría resolver de alguna manera este problema de inmediato. Esperar. Que se lleve a cabo el velatorio principal. 9 días, 40 días o estás a punto de irte. Por tal caso, podría haber pedido unas vacaciones en el trabajo. Seguramente en una semana no hubiera pasado nada, pero aquí habría podido resolver todas las cuestiones. Usted mismo comprende que preguntar ahora no solo es indecente, sino incluso blasfemo. Te acaban de enterrar y ya estás hablando de dinero». Esta era su verdad. Yuri no quería mostrar todas sus cartas a la vez y declarar abiertamente que había venido aquí por una herencia. Era mucho más rentable fingir que estaba intentando restablecer las relaciones con su familia. «Ve con tus hijos, invítalos a ir juntos a algún lugar», charla, instó Katia a Yuri por teléfono. «¿Y luego llegaste, fuiste al funeral y te quedaste allí con cara de tristeza y ya está? Debes fingir que te arrepientes y lamentas mucho que durante todo este tiempo no te hayas comunicado con tu familia». El mismo día, Yuri fue a Valentina Stepanovna, donde vivían Iván y Fedor. Los jóvenes lo saludaron de mala gana, pero, observando las reglas de la decencia y la cortesía, lo invitaron a entrar en la casa. «Chicos, tengo que decirles algo muy importante», comenzó Yuri, derribando la pila. «Tu madre era una muy buena persona. Y durante muchos años vivimos en perfecta armonía y nos amamos. Criaron hijos tan hermosos y dignos, pero luego el destino la trató con mucha crueldad y es imposible aceptarlo, pero es necesario. Que descanse en paz». Intentó hablar con la mayor sinceridad posible para que Iván y Fyodor pudieran ver su dolor. Pero se sentaron frente a su padre y, mirándolo, los jóvenes no movieron un solo músculo de sus rostros. De repente se abrió la puerta y de la habitación salió un hombre con la cara magullada.
Estaba claro que había estado bebiendo mucho durante mucho tiempo, por lo que parecía mucho mayor de su edad. ¿Quién es? Preguntó entrecerrando los ojos. ¿Qué, invitados otra vez? No, abuelo, este es nuestro padre, respondió Iván, por favor, encuéntrame. Su nombre es Yuri. Bueno, según el patronímico, probablemente lo habrías adivinado tú mismo. Pero ni siquiera sabes nuestro segundo nombre, dijo sarcásticamente el joven. Estaba claro que a Iván y Fedor no les gustó todo esto. Pero se vieron obligados a tolerar a este hombre en su casa. Soy el padre de Maska. Mi nombre es Sergei, dijo el hombre con los dientes apretados. Y probablemente sea su marido, ¿verdad? Resulta que mi Sitek, bueno, así nos conocimos, desgraciado. Se acercó a Yuri y, poniendo su mano sobre su hombro, gritó fuerte. Bueno, sírvelo. Yuri volvió a tirar la botella y vertió el líquido transparente en los vasos. Cuando llegó Valentina Stepanovna, los jóvenes se retiraron a su habitación y ella se sentó a la mesa con Yuri y Sergei. Bueno, ¿todavía estás bebiendo?, ella preguntó. ¿Y tú, Sitek, viniste? No te vería en mucho tiempo. Por primera vez desde el funeral, se permitió mostrar sus sentimientos. Estaba muy descontenta con la visita de Yuri y ni siquiera tenía intención de ocultarlo. Durante 3 años estuve relajándome en algún lugar, y ahora aquí está contigo. Viniste a recordar y aquí finges tener el corazón roto, aunque te dé vergüenza. Escucha, Stepanovna, no me ofendas aquí, Sergei defendió a Yuri. Al menos conocí a mi yerno, pero resulta que mis familiares nunca se conocieron. Esto es un desastre. Oh, sería mejor si no te llamara en absoluto, respondió ella enojada. El mismo que era hace 40 años cuando me escapé de ti, sigue siendo el mismo. No hay manera de salvarte. No, Stepanovna, te equivocas. Por cierto, fuiste tú quien no me permitió comunicarme con mi hija. Siempre estuve dispuesto a hacer cualquier cosa por ti y por Masenka. Eres todo tú. Destruyó a su familia y dejó a su marido a merced del destino. Y el hecho de que regularmente bebía un poco, ¿quién en nuestro tiempo no ha pecado con esto? ¿Cómo eres? Ve a buscar un hombre sobrio. Y por cierto, siempre he sido un gran trabajador. Trabajó incansablemente. Valentina Stepanovna escuchó todo esto y poco a poco la invadió un sentimiento de disgusto. Ya no experimentó la misma decepción que entonces, en su primera juventud, cuando se encontró por primera vez con todas las peculiaridades de su vida familiar. Es bueno que haya escapado a tiempo. El primer año después de la boda todavía era un hombre, y entonces empezaron a suceder cosas. Cuando llegué a casa del trabajo, apenas podía mantenerme en pie. Siempre le sorprendió cómo los jefes no tomaban a los hombres por las agallas y detenían toda esta borrachera en el lugar de trabajo. Pero como nunca hubo incidentes graves en el trabajo, los grandes patrones trataron a los campesinos bebiendo con negligencia. Y a veces ellos mismos no eran reacios a relajarse después de un duro día de trabajo. Un año después de la boda, Valentina Stepanovna quedó embarazada y su marido se salió de control por completo. Cuando me enteré del futuro del bebé, me alegré muchísimo. Toda la ciudad recibió combustible, él casi dejó su trabajo, bebía continuamente. Ella soportó todo. Pensé que el niño necesitaba un padre. Y después del nacimiento de Masa, la vida se volvió completamente insoportable. Sergei tenía miedo de soltarle las manos. Una vez golpeó tanto a Valentina que a la mañana siguiente apenas podía levantarse de la cama. Después de eso, empacó sus cosas y corrió hacia su madre. Simplemente no veía otra salida. Con el paso de los años, se habría vuelto aún más insoportable y habría llegado hasta el niño, y ella no podía permitirlo. La mano era pesada. Cuando llegó su descuidado yerno, ella rápidamente lo echó por la puerta. Sí, abofeteé a los buenos. Después de esto, rápidamente cambió de opinión acerca de insistir en seguir viviendo juntos. Después del divorcio, Sergei nunca vio a su hija. Valentina Stepanovna nunca le habló de su padre para que no se avergonzara. Pero Masa casi no preguntó.
Solo cuando era niña intentó descubrir quién era su padre un par de veces. Y Valentina Stepanovna puso cara triste y dijo que había muerto hacía mucho tiempo. Ya adulta, volvió a contarle a su hija la trágica historia ficticia de que fue enterrado en un pueblo muy lejano, donde tardaría un día entero en llegar, y no era un hecho que ella pudiera llegar. Por un camino accidentado y semiarcilloso, y nunca volvió a preguntar por él. Sergei no se comunicó con su ex esposa y no buscó reunirse con su hija. Después de divorciarse de Valentina Stepanovna, se casó 2 veces más. Pero en ninguno de estos matrimonios tuvo hijos. No estaba demasiado molesto por eso. Se sentía bien de todos modos. La mujer limpia la casa, cocina la sopa de repollo, él va a trabajar, cobra su copec y se lo bebe. Y no necesitaba nada más de la vida. Cuando llegó una carta de Valentina Stepanovna, Sergei ni siquiera creyó de inmediato que no se trataba de algún tipo de error. No pudo encontrar ningún contacto más que la dirección, habían pasado muchos años. No es de extrañar. Por ello, le envié una carta por correo urgente con entrega personal para informarle sobre la fecha del funeral de su hija. Ella misma no sabía por qué lo hizo, pero consideró que estaría mal que revelara tal suceso. Aún así, esto no es una boda ni un cumpleaños, sino la muerte y, como el nacimiento, es muy importante. Sergei, averiguando sus resultados, recogió el resto del dinero de los trabajos a tiempo parcial que había estado utilizando durante mucho tiempo. Y cogí un billete de tren. No pensaba tanto en su hija como en el hecho de que, bueno, cada masa vivía mejor que él y Stepanovna. Esto significa que hay algo que heredar. Y el dinero extra definitivamente no le haría daño. Todavía es un hombre de mediana edad. Y al llegar, cuando Valentina Stepanovna le contó sobre su hija, se puso muy feliz. Así era Masenka, se lamentó. Mira qué calcetines tejí. Ella es un modelo para mí. Es una pena que el destino la haya tratado con tanta crueldad. Valentina Stepanovna le habló de su hija a su exmarido, a quien no había visto en más de 20 años, y él la escuchó y asintió con la cabeza, pero no lo demostró. Toda la herencia de los caballos se dividirá en partes iguales entre todos los parientes y, después de todo, sigo siendo su propio padre, pensó para sí mismo. Valentina Stepanovna ni siquiera sospechaba a qué venían todos. Estaba segura de que, al recibir la carta, Sergei decidió. Al menos entierra dignamente a tu hija, despídete como un ser humano, ya que no os habéis comunicado ni visto en toda vuestra vida. Pero él, al igual que Yuri, solo tenía en mente el dinero. Al día siguiente, Fyodor se acercó a su abuela y le preguntó muy seriamente a Bea cuándo se iría de aquí. Bueno, estoy cansado de estas sesiones de bebida. Bebe todos los días y ya guardo silencio incluso sobre el hecho de que todo esto es por nuestra cuenta, que Dios lo bendiga. Pero sigue siendo un velorio. Pero él también está con este Yuri, digámoslo de esta manera. Encontré un lenguaje común. ¿Van a beber aquí todos los días ahora? Tanto Fedor como Iván estaban indignados por lo que estaba sucediendo. A diferencia de la ingenua abuela, que quería creer en lo mejor, ellos entendieron por qué un padre apareció de repente en el horizonte, abandonó a su madre enferma y ni siquiera se acordó de ella durante 3 años enteros. Y apareció un abuelo al que nunca habían visto. Nieto, ¿cómo podemos echarlo? Vino a despedirse de tu madre. Bueno, tenga paciencia una semana más, por favor, respondió Valentina Stepanovna. Así serán 9 días. Recordemos, madre. Al día siguiente se marchará inmediatamente. Lo dudo mucho, va, y en general. ¿Pero no entiendes realmente por qué ambos vinieron aquí? Está todo escrito en sus caras, no hay que ir muy lejos, continuó indignado Fyodor. ¿De qué estás hablando? Sí, de eso hablo, abuela. Pero vinieron por el dinero. Si mi padre se enteró de esto por Irina Leonidovna e inmediatamente saltó, entonces este supuesto abuelo se enteró por ti. Tú mismo le arruinaste todo. Ni siquiera tuvo tiempo de cruzar el umbral de la casa cuando le contaste todo sobre tu madre, sus éxitos y sus cuentas. ¿Cómo te atreves a hablar así? ¿Qué clase de expresión es esa, Fedor? Eres un joven culto y educado.
Actúe en consecuencia. Simplemente me estoy comportando normalmente. Te sugiero que les cuentes toda la verdad en el velorio y verás cómo desaparecerán sin dejar rastro. Así se enteran de todo. ¿Por qué decirme? Para que no se queden aquí otros 6 meses. Colgarán bajo tus pies, esperando una herencia. ¿Por qué necesitamos esto? Uno es un completo alcohólico y el segundo, ni siquiera quiero hablar de él. Fedenka, bueno, no puedes hacer eso. Yuri sigue siendo tu padre. Ella y Masenka vivieron juntas durante muchos años. ¿Puedes realmente? Es muy fácil simplemente tomarlo y borrarlo de tu vida. Sí, abuela, puedo. Tanto como puedo. Y mi hermano me apoya plenamente en esto. No necesitamos un padre así. Hace tiempo que entendemos qué tipo de persona es. Contrariamente a la persuasión de su abuela, Fyodor decidió firmemente que, en el cambio de acontecimientos, definitivamente anunciaría quién se quedaría con la fortuna de su madre. E Iván lo apoyó plenamente en esto. No querían ver más. Ni el padre hipócrita, ni el abuelo, a quien no conocieron durante tantos años, y vivieron perfectamente sin él, y seguirán viviendo. Las palabras de Fedor fueron una completa sorpresa tanto para Yuri como para Sergei. Resulta que vinieron en vano. Quizás no hubieran venido. ¿Qué? Simplemente se puso de pie y dijo, ¿esto es delante de toda la gente honesta en el velorio? Katia le preguntó sorprendida a Yura, que había regresado a casa. ¿Hablas en serio? Sí. Su ahora exesposa está lejos de ser estúpida. Y lo más importante, no se puede probar ni disputar nada. Sí, imagínate, respondió Yuri con tristeza. Tumbada en el hospital, medio desmayada y medio viva, todavía logró desconcertarse al firmar estas escrituras de donación. Lo principal es que inmediatamente después del funeral le dije a mi madre que se portaron conmigo, pero de manera muy extraña, y ella me dijo, oh, Yura, estás exagerando, no tienen nada de especial, solo dolor. Ese es tu dolor. Se sorprendió cuando Fedor se levantó de la mesa en el velorio y dijo que quería cerrar el tema de la herencia de una vez por todas. Para que aquellas personas que vinieron aquí por él se fueran y nunca volvieran. No tiene sentido que se queden aquí, porque todo ya está decidido hace mucho tiempo. Y untar a su familia no tiene ningún sentido. Insinuó a Yuri y Sergei tan abiertamente que incluso se avergonzaron. Yura estaba seguro de que Fedor ahora diría eso. Lo que está escrito en el testamento, que aún se puede intentar impugnar ante el tribunal, pero él dijo algo completamente diferente. Resulta que mientras Masa estaba en el hospital, redactó 2 escrituras de donación, en las que dividió en partes iguales toda la propiedad entre Fedor e Iván. Aquí hay una cabra. Ni siquiera le dejó nada a su propia madre, pensó Yuri mientras escuchaba el ardiente discurso de su hijo. Pero Valentina Stepanovna, a diferencia de Yuri, no necesitaba nada. Una pequeña casa le bastará para el resto de su vida y sus nietos nunca la abandonarán ni la lastimarán. Estaba 100% segura de esto. No solo Yuri estaba indignado, sino también el padre de María. ¿Qué está pasando esto?, preguntó con los ojos desorbitados. No recibiré nada de mi propia hija, de mi poca sangre, ni un centavo, ni un rublo, ¿y qué? En el velorio se emborrachó mucho y, acercándose a Valentina Stepanovna, empezó a quejarse de su vida. Hable sobre lo infeliz y miserable que es. Los servicios públicos han subido de precio esta temporada y las pensiones son baratas. A veces no hay dinero suficiente ni para comprar comida. Pero Valentina Stepanovna comprendió que Sergei no tenía nada que comer, y no por los altos precios de los alimentos. Gastaba la mayor parte de su pensión en bebida y, a veces, se daba tantas borracheras que incluso olvidaba cuánto gastaba y en qué. Stepanovna, vivamos juntos por los viejos tiempos, dijo el borracho, tambaleándose y apenas en pie. ¿Así que lo qué? Tú y yo tenemos mucho en común. Allá, mi querida hija, la única que murió. El duelo común debe vivirse juntos. Pero en respuesta, Valentina Stepanovna se limitó a reír. Esta risa era más bien histérica. Al día siguiente, echó a Sergei de su casa y, tras comprarle un billete de tren,
lo envió a casa. No hay nada que puedas hacer ahora, hijo. Irina Leonidovna levantó las manos cuando descubrió la verdad. ¿Ves cómo? Al parecer, Masa se dio cuenta de que tarde o temprano vendrías por tu herencia. Y cuando finalmente se dio cuenta de que se estaba muriendo, cubrió sus apuestas. Mamá, no te dije lo más importante, respondió Yuri. Después del velorio, mis amados hijos se acercaron a mí, no expresaron públicamente la última voluntad de su madre, aunque agradecieron que lo consideraran un asunto personal. Ellos han dicho que Masa les pidió que me dieran el dinero que gasté en cuidarla y pagar el préstamo. Como, se los reproché, ella no me debe nada. ¿Te imaginas lo valioso que es? Simplemente me sorprendí cuando escuché esto. ¿Y qué? ¿Lo regalaste? Hijo, si fuera tú, te diría gracias, porque para ti ahora cada centavo no es demasiado. Por supuesto, después de mudarte empezaste a vivir mucho mejor que aquí, pero aún así. Y te darán el dinero. Y podrás comprar tu propia casa, incluso si es pequeña, y nuevamente, es bueno que tu Katia se quede fuera del rodaje. Mamá, con este dinero no se puede comprar nada en Krasnodar y ni siquiera quiero mirar nuestros edificios en ruinas. Mira, estás presumiendo. Bueno, lo principal es no gastar el dinero, y solo entonces decidir cómo utilizarlo. Regresó a casa con el alma apesadumbrada. Yura imaginó lo que le diría Katia sobre todo esto, quien confiaba en que recibiría una gran herencia. Así que no hay forma de compartirlo con su padre, continuó Yura indignado. Y no me des este centavo. Es extraño que Masa no quisiera darme todo el dinero que gasté durante los años que vivimos con ella. Eso sería realmente justo. Es como si yo también hubiera trabajado toda mi vida. Invirtió en la familia. Y en lugar de una herencia, recibió unos centavos, un shiish en aceite vegetal. Katia estaba muy descontenta con el resultado de todo. Ella esperaba que Yura recibiera al menos la mitad de todo lo que Masa logró ahorrar durante 3 años de ganancias grandes y estables, pero en cambio regresó con algunos centavos. Que no serían suficientes ni siquiera para un año de vida libre y cómoda. Kat. Bueno, ahora nada nos molesta, dijo Yura. Compremos una pequeña casa en nuestra ciudad natal y alquilémosla. Oh, haz lo que quieras, lo rechazó. Tu dinero es tuyo para decidir qué hacer con él. Pero no puedes desviarte de tu camino por esa cantidad. Quizás suficiente para una casa pequeña. ¿Pero por qué es necesario? No es rentable alquilarlo. ¿A quién pondrás ahí? La gente normal no irá a esas viviendas y algunos borrachos nos crearán problemas constantemente. No lo sé, Yura, decide tú mismo. Te lo digo, no me importa. No por primera vez se sorprendió pensando que estaba empezando a perder interés en él. Cuando Katia descubrió que Yura podría convertirse en un heredero rico, todavía pensó en unirse a él. Pero después de todo lo sucedido, ella pensó de manera completamente diferente. Ella no lo necesitaba, ni necesitaba este apartamento alquilado en Krasnodar, ni necesitaba el trabajo que consiguió. Tenía muchas ganas de volver a casa, volver a su apartamento y vivir en paz, solo que sin él y sin toda esta familia, que literalmente le había comido todos los sesos durante muchos años. Un mes después, le informó a Yura que quería romper con él y que regresaría a su ciudad natal. Se lo tomó con total calma, sin quejas ni ofensas. Realmente no tenía nada que darle. Sí, ni siquiera lo intentó, porque nunca pensó que tendría que cargar con toda la familia. Él mismo estaba cansado de la vida con Katia y recordaba cada vez más la vida con Masa, quien nunca era quisquillosa y siempre lo saludaba con una cena abundante y sabrosa en un apartamento perfectamente decorado. Y junto a quien nunca tuvo problemas. O, si no fuera por esta lesión, todo podría haber sido completamente diferente. Pensó para sí mismo, y siguió creyendo sinceramente que su familia casi ideal y su vida tranquila fueron destruidas por la lesión de su esposa. Nunca se dio cuenta de sus defectos y no admitió errores, porque estaba por debajo de su dignidad. Él siempre tiene razón en todo y simplemente no puede ser de otra manera. Y a pesar de que su vida era una clara prueba de lo contrario, siguió siendo terco e inquebrantable.
3 años más tarde, después de completar sus estudios de maestría, Iván y Fedor se establecieron en Moscú. Gracias a sus buenos conocimientos y títulos lograron encontrar un trabajo digno y con el dinero donado por su madre compraron un apartamento de una habitación. A pesar de que cada uno de los hermanos comenzó su propio. Nunca se olvidaron el uno del otro y siempre estuvieron dispuestos a brindar apoyo si fuera necesario. Iván sugirió que Fiodor trasladara a Valentina Stepanovna a Moscú, porque temía que ella estuviera envejeciendo y pudiera necesitar ayuda en cualquier momento. Pero ella se negó categóricamente. Su hija fue enterrada en su ciudad natal y visitaba regularmente su tumba. Si se hubiera mudado, no habría podido visitar a su Masenka con tanta frecuencia. Y esto era lo más importante para ella. Se sentía bien, por lo que no necesitó la ayuda de sus nietos. Le enviaban dinero regularmente para que Valentina Stepanovna pudiera permitirse vivir con dignidad. Después de romper con Katia, Yuri no tuvo más remedio que regresar a su ciudad natal con su madre. El dinero que recibió como compensación justa, en su opinión, por el cuidado de su esposa enferma apenas le alcanzó para comprar una casa modesta. Pero Yura no tenía prisa por mudarse allí, ya que, al abandonar Krasnodar, perdió tanto un trabajo digno como unos ingresos y no tenía nada con qué vivir, no buscó un nuevo trabajo y, habiéndose mudado con su madre, vivió del dinero que ganaba alquilando la casa. Tuvo suerte y pudo alquilar la casa a una familia decente pero pobre. Solo había suficiente dinero para comida, pero Yura también estaba feliz por eso. Katia regresó a su apartamento y encontró un nuevo trabajo. Desde que rompieron con Yura, nunca se cruzaron ni se llamaron. Iván Fiodor no perdonó a su padre y no iba a ayudarlo. Lo consideraban un verdadero traidor que destruyó a su familia. Los hermanos iban regularmente a la tumba de su madre y visitaban a su abuela, pero nunca visitaron a su padre. Yura dejó de recordar a Masa tan pronto como se mudó con su madre. A pesar de que Irina Leonidovna siempre ha sido una persona amante de la libertad y nunca fue conocida por estar en la red. Ella cuidaba la casa, cocinaba, lavaba, limpiaba, porque estaba acostumbrada a vivir cómoda y limpia, y Yura se aprovechaba de ello. Él tampoco pudo perdonar a sus hijos por no compartir con él la herencia de su madre. Estaba seguro de que tenía todo el derecho a ese dinero, sin darse cuenta de que había actuado mal con su esposa, quien por una desafortunada coincidencia quedó discapacitada. Yuri no pudo entender esto y nadie intentó explicárselo.